El espacio de hoy está enfocado sobre el curso de Psicología Social y a propósito del mismo, poder hacer un debate frente a teorías y conceptos relacionados con el fenómeno psicosocial y uno en particular que nos aflige como población. Para hacer inicio o dar inicio a este encuentro está con ustedes Andrés Izaza, quien les habla, Edwin Iván Martínez, Fabián Rodolfo Neira, Nicolás Ernesto Muñoz y Jamie Daniela Leighton. Con cada uno de ellos vamos a tener una participación interesante y muy propositiva frente al tema planteado y obviamente cada uno de los integrantes de este panel va a tener la oportunidad de hacer su exposición y precisamente la disertación desde los diferentes enfoques que cada uno de nosotros tiene asignado. Entonces, para ello vamos a tener una dinámica que se menciona a continuación. Siguiente, por favor. El debate y la presentación que ya hemos hecho, la temática y cómo vamos a desarrollarla, ya viene a continuación, y posterior a ello, el análisis de cada una de esas narrativas. Y finalmente, a manera de cierre, las preguntas, reflexiones y o comentarios que se formulen. Siguiente, por favor. La temática entonces a abordar es esta, la que observamos en esta imagen, un poco para algunos desgarradora, para otros muy demasiado impactante. El fenómeno de la migración de personas venezolanas en Colombia. Ese es el tema central de nuestra conversación. Y para ello, pues, permitamos simplemente voltear la mirada a esas imágenes y muchas otras que nos han compartido los medios de comunicación o quizás en persona hemos podido observar en el día a día. Y permitámonos hacer ese ejercicio reflexivo de cómo es que nos afecta ese fenómeno migratorio. Continuemos entonces y para dar alcance a cada una de las participaciones, pues vamos a iniciar esta exposición del panel. ¿Cuál es la temática? Entonces, ¿cómo es ese fenómeno migratorio? Y desde cada uno de los enfoques que tenemos asignado poder hacer esa disertación. Para ello también tenemos la manera de explicarlo de una manera más directa y es a partir de un caso experimentado vivido por cada uno de los panelistas. Entonces, arranca, por favor, estimada Yemi Daniela, ¿cuál es, cuál es la información que nos quieres compartir? Claro que sí, compañeros, muy buenas noches. Bueno, desde mi experiencia he tenido la oportunidad de compartir en varias oportunidades con personas venezolanas. Entre ellas conocí a Marcos, un profesional arquitecto y chef. Marcos me contaba su historia que al llegar a Colombia junto con su esposa y su hijo en busca de nuevas oportunidades, fue un cambio muy drástico y duro, ya que acá en Colombia su profesión de arquitecto no valía nada, ya que no estaba homologada. Entonces se dedicó a buscar como chef en varios restaurantes a los que él iba, le negaban la entrada por ser venezolano, lo atacaban, le decían que los venecos son ladrones, que no hacen bien su trabajo. En tantas búsquedas de trabajo consiguió en un restaurante. Y mientras se acomodaba, su hijo estaba también en búsqueda de colegio. También pasó por lo mismo, no encontraba colegio, le cerraban las puertas, hasta que por fin encontró en uno y sufrió ataques por parte de los niños, le decían que los venecos huelen mal, que su apariencia física, que, en fin, múltiples insultos. Entonces Marco se vio afectado junto con su esposa, así que pues decidieron ir al colegio a que hicieran alguna actividad en base a la xenofobia para que los niños no sean partícipes de estos ataques y asimismo se difunda a toda la sociedad colombiana. Bueno, en base en esta lectura y en base en este relato y en la lectura que tuve hacia los estereotipos, me doy cuenta que en Colombia se evidencian muchas actitudes de rechazo, de prejuicios en contra de los venezolanos, ya sea por sus actitudes, su forma de hablar o simplemente porque son de otra cultura o país. Estas actitudes que se hacen hacia los migrantes pueden ocasionar una exclusión, un desprecio, además que hay un fallo en la generalización y una fobia contra estas personas y una intolerancia. Entonces, respecto a la lectura, Morales y Domínguez hablan sobre los estereotipos y de que la mejor forma de no
dejarnos influenciar por estos es saber qué son, cuál es su naturaleza y conocer sus características. Si sabemos qué son y conocemos cómo puede afectar a nosotros y a los demás, puede disminuir. Asimismo, se puede evidenciar en la lectura que la xenofobia se puede abordar en diferentes facetas, ya sea en la cultura, en la religión, o se puede tener una integración más social. Qué interesante, Jamie, ese relato y además la perspectiva desde el autor que la enfocas. No sé si a propósito de este tema y hablando de xenofobia y este fenómeno social que nos afecta no solo los migrantes, sino nosotros aquí como personas locales, alguno de ustedes quiere hacer su disertación. Estimado Edwin Iván, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu caso y cuál es el autor que abordas? Sí, bueno, respecto a la narrativa de la compañera Daniela, frente a el tema que me tocó, que es de Bello Dávila, la lectura que leí frente a el desarrollo de las actitudes, tomando el caso del niño en el colegio, pues podemos definir las actitudes con ciertos componentes. Un componente cognitivo, que son las creencias frente a objetos, personas o situaciones que se van desarrollando. Estas creencias pues vienen de parte de los padres, ¿no? Y pues padres que tienden como a juzgar fuertemente diferencias en vez de analizarlas a un modo más profundo, encontrar, digamos, riqueza en estas diferencias, sino más bien encuentran prejuicios, hacen que ellos actúen de esta manera y generan también un componente afectivo frente a, pues, a emociones y lo que sienten frente a estas diferencias cuando ven a otra persona, otro objeto o otra situación. Entonces, esto a su vez influye sobre otro componente de la actitud, que es el conductual. Ya es cuando se asumen acciones de actitudes frente a otras personas que son pues diferentes. Entonces, si desarrollamos esto de este modo y los padres exigen, quieren ir al colegio y exigir, vengan, por favor, que dejen de tratar así al niño, que los profesores hagan alguna charla. La corrección de la educación sí podría ser un factor que podría llegar pues a influir sobre estas conductas, ya que igual los niños todavía están en una edad donde están desarrollando las conductas por las mismas células espejo que tenemos en el cerebro en esa edad, que pues lo que hacemos es reflejar todo lo que vemos, tanto palabras como actitudes en este caso. Muchas Ya, gracias. Sí, señor. ya, Continúa, perdón, continúa. tranquilo. Ya pasando a la narrativa que yo expuse en el foro colaborativo, tenemos una persona que trabaja con el tema de migrantes en zonas de pues, más pobreza que tienden a ser donde más llegan. Entonces, la persona habla de que está enamorada de este tema de altruismo, de ayudar, de mejorar la calidad de vida, de darles un nivel de dignidad. También narra que a pesar de la misma pobreza que se da tanto en colombianos como de venezolanos en la misma zona, siempre hay un tema de xenofobia hacia ellos fuerte, aún viendo que las condiciones son muy semejantes. Nuevamente sacamos el tema de las actitudes y el desarrollo de las mismas que expliqué hace un momento con el ejemplo de la compañera. También nos cuenta que tuvo una situación ya acá en Bogotá, en Transmilenio, que iba con su celular, iban dos personas venezolanas en la parte de atrás, estaba solo el Transmilenio a altas horas de la noche, y simplemente pues ella sacó el celular para mirar la hora un momento y se lo raparon. En la adrenalina se levanta ella, ellos se van a bajar rápido y entonces ella se les va detrás pues a exigirles el celular y sencillamente ellos la amedrentan con un cuchillo. Entonces la respuesta de ella frente a esta situación es decirles que personas como ellos hacen quedar mal a sus compatriotas por este tipo de conductas, que hay gente que se viene a trabajar, a evolucionar, a conseguirse
pues la comida y una vida digna. Entonces, ¿qué vemos aquí frente a las conductas y al desarrollo de la conducta en ella, por ejemplo? Pues por lo mismo en lo que trabaja, por la misma capacitación académica que tuvo, esto le permite ser un poco menos prejuiciosa frente a esas situaciones, y lo vemos en la respuesta que ella da. Al igual que los niños cometían el error por, digamos, un mal desarrollo de conducta, ella sí, digamos, evolucionó pues frente al tema de la capacitación que ha tenido en su vida y en lo que trabaja. Entonces, por eso la respuesta de ella no es, aunque se está viendo afectada, no es el maltrato hacia ellos, sino es una respuesta más como de, oiga, mire cómo los hace quedar. Entonces, es un reflejo de opuestos frente a los desarrollos de actitud. Entonces, me parece interesante. Muchísimas gracias por ese aporte, estimado compañero. Complementando un poco lo que ya habla Daniela, desde un enfoque adulto, ahora tú desde un enfoque desde la infancia, ¿no? Y interesante cómo se conecta esto con el relato de este migrante, de esta situación con los migrantes. Estimado compañero Fabián Neira, ¿cuál es tu aporte, por favor? Estamos pendientes de conocer cuál es ese relato tuyo. Bueno, muy buenas noches para todos, buenas noches compañeros. Mi aporte, mi lectura fue la percepción de personas y de sus acciones. Con respecto al relato de la compañera, opino que a veces tanta estigmatización a las personas que vienen de otros lados, caemos en el error, me incluyo, porque uno a veces generaliza, entonces, abordando pues desde la lectura, que generalizamos y decimos es que todos o la mayoría o no sé qué, y uno no sé, yo antes tenía ese caso de que generalizaba, que pensaba que como conocí o escuchaba muchos casos de venezolanos que hacían daños, o que incluso escuché que los venezolanos que habían llegado acá en su mayoría eran gente que han sacado de las cárceles, y entonces por eso uno ya decía que la mayoría eran malos, hasta que yo tenía un taller de mecánica de motos y tuve la experiencia muy cercana de que llegó un señor venezolano a pedirme trabajo como ayudante. Él se llama William, es un hombre de 43 años, llegó como ayudante, me ayudó, y hasta que lo conocí me di cuenta que era una persona muy buena. Él, a los 2 años que llevaba trabajando acá, trajo a su esposa, a sus 4 hijos, ya se estabilizó acá y con el tiempo hasta me compró el taller. Es un caso muy cercano y fue muy bonito porque me di la oportunidad de conocerlo a él, la parte emocional. Fue muy agradable ver que él realmente se vino, fue por la motivación que se viene la mayoría de venezolanos, que es el tema económico, ¿sí? Que van a otros países a buscar mejor economía, y pues por su situación del país que tuvieron que salir corriendo porque la mayoría ya no tenían trabajo, incluso no tenían que comer. En el caso de él les quitaron muchos subsidios y él vino acá y llegar a un país donde tuvo que pagar arriendo y esas cosas. Entonces tuvo muchos choques emocionales, tuvo que enfrentarse a una realidad totalmente diferente a la que venía acostumbrado a vivir, pero por el camino se ha dado cuenta que ha podido hacer muchas cosas, y eso es a lo que yo voy con respecto a la lectura, que uno hay veces no debe generalizar, debemos tener la percepción de que no, es que todos los venezolanos son malos, todos vienen, hay muchas historias con respecto a ellos que realmente son admirables. Pues la mayoría vienen es por temas económicos, hay otros venezolanos que vienen por conocer otro país y eso, pero la mayoría sí migraron fue por temas económicos, como en el caso de la compañera del caso que ella expuso, del señor que inicialmente tenía una carrera como es la arquitectura y después tuvo que desempeñarse como chef. Pues afortunadamente yo pienso que cuando uno va a migrar a otro país, uno tiene que mirar, o sea, aprender varios oficios para que de esta forma se pueda desenvolver en una cosa y en otra. Y también ser como ganarse la gente. Entonces yo le decía mucho eso a él. La verdad fue un aprendizaje mucho para él y para mí, como en la parte social y eso.
fue muy, muy gratificante. Con respecto al entorno social, pues en la comunidad también la gente se ha dado la oportunidad de conocerlos más. Creo que ha sido un aprendizaje pues para muchos colombianos. Desgraciadamente han caído como mucho también en el tema de que se van por el camino fácil, de pronto encuentran es como oficios malos, se prestan para hacer cosas malas, porque también conocí muchos casos que caían en eso. Entonces, en general, pienso que la parte que uno no puede generalizar, que uno no puede estigmatizar, basándome en eso. Interesante. Entonces, mira cómo vamos conectando una con otra los relatos y cómo se entrelazan también las visiones de cada uno de los autores y las propuestas de cada uno de sus enfoques. En este caso, la generalización, agregando un poco frente a lo que dijo el tema cognitivo-conductual de Iván y el tema de la xenofobia y cómo se percibe desde una posición de adultos, desde el enfoque que nos compartió la compañera Daniela. Y de manera complementaria, valga la pena la redundancia, Nicolás, ¿qué nos puedes compartir frente a lo que nos tienes preparado, por favor? Vale. Yo sí quisiera exponer algo en particular, y es que no hay que desconocer la realidad del país. Y es que realmente muchas personas migrantes de Venezuela sí fueron grupos delictivos. Y entre ellos está el Tren de Aragua y están los caraqueños, que tienen toda la zona centro de la capital del país involucrada en desmanes y en todo el tema de robos y demás. Entonces, creo que por ese lado nos podemos ir a que sí son personas, desafortunadamente, migrantes venezolanos. Ahora, como lo dicen mis compañeros, también no hay que desconocer que no hay que generalizar que todos los venezolanos son malos. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que yo siento y percibo? Que los medios de comunicación son los que se encargan de encajar a los migrantes venezolanos con los grupos delictivos y con el alto índice de inseguridad que está viviendo ahora el país. Y esto también hace referencia a la lectura de la construcción social de la realidad. Cómo desde niños, adultos, personas mayores, viendo este tipo de noticias, crean una realidad que no es, o sea, que es a la que nos quieren llevar los medios de comunicación. Y es a decir, los venezolanos son malos, los venezolanos llegaron a dañar el país, los venezolanos son ladrones. Y no es así. O sea, creo que lo han demostrado con los tres relatos de mis compañeros. No todas las personas venezolanas son malas, aunque hayan venido grupos a posicionarse de otras cosas que no tienen que hacer. Tenemos que darnos cuenta que hay personas buenas y hay personas malas, y que la construcción de la realidad la tenemos que hacer cada uno de nosotros desde nuestro punto de vista. Bien, estimado Edwin. Me parece que pues es muy pertinente el aporte de mi compañero y digno de un análisis. La realidad es sí, como él comenta que es su tema, se van construyendo y deben ser construidas pues de cierto modo individualmente. Pero pues como sabemos el cuarto poder, la comunicación, pues siempre ha sido un tema muy manipulado a lo largo de la historia. Creo que también pues es un concepto de que son amarillistas frente a vender la noticia en caliente, y por eso mismo les conviene y no tienen como digámoslo una ética profesional respecto al tema de comunicación, y me parece que ellos también tienen una responsabilidad social que no asumen frente a cómo presentan las noticias, por un tema amarillista de que yo lo cojo en caliente, que lo cojo más rápido, que genero rating. No tienen en cuenta el pánico que generan y, peor aún, la xenofobia que están pues desarrollando en los colombianos. No digo que es como decía el compañero, todos son unos santos, ¿no? Como aquí también hay gente que pues respeta la ley y gente que no, de igual modo allá hay algunos que vinieron a hacer males, por decirlo así, pero la gran mayoría pues considero que vinieron fue a trabajar, a construir una vida.
Entonces, tenemos ahí también un tema de que debería haber como una regulación frente a los medios, pero pues ya es un tema, digamos, más salido y es complicado. Interesante, sí, porque esto ya toma otra profundidad y otras variantes y otras situaciones, claro, mucho más. Porque nos crean realidades. Ok. Fabián, Jamie, tenías la mano levantada, ¿qué nos quieres compartir? Y luego, mi estimado compañero Fabián. Sí, claro. Respecto a lo que dijo el compañero Nicolás y el compañero Edwin Iván sobre los medios, ahí entra como los estereotipos, ya que tanto las redes sociales y todo este tema de la televisión, redes masivas, pues se van generalizando un estándar de cómo son los venezolanos, a qué vienen, noticias cada día en que donde la gente va tomando como esas ideas y no ven a raíz de lo que en realidad son, a lo que vienen. Entonces es en parte de eso, a base como de los estereotipos. Excelente, qué buen punto. Fabián. Pues bueno, yo quiero agregar que yo estuve analizando un poco las estadísticas de la cantidad de venezolanos que han alcanzado a ver a Colombia y leí que habían aproximadamente de 2.300.000 a 2.500.000 venezolanos en Colombia. Pienso que por la parte de percepción y más que todo de sus acciones, que es la lectura, eh, de pronto la parte de las alcaldías deberían manejar la parte social con el tema de la migración como tal. Pienso que eso sería una ayuda impresionante porque tendrían un control con respecto a sus localidades de la cantidad de personas migrantes que hay y pueden de pronto ayudar a desde la parte social o psicosocial, ayudar a que esta gente venga y tengan de pronto una oportunidad, pero de una forma ordenada y que tengan un control para saber quiénes están haciendo cosas malas y para saber quiénes realmente, y que las personas que vienen a hacer cosas malas, devolverlos o hacer algo, que eso pienso que es lo que se nos ha salido de las manos en la parte, que eso lo debería manejar la alcaldía de la parte social de las alcaldías, que pienso que eso sí han fallado un poco pues acá en nuestro país mucho, porque acá la verdad yo considero que entra y sale quien quiere y no controlan esa parte. Si llega gente de otros lados y los capacitamos y los damos, o sea, miramos las necesidades, miramos con qué intenciones vienen, esa parte sería muy interesante poderla manejar. Eso Interesante. es mi aporte. Muchas gracias, Iván. Y hago a propósito una conexión con el tema que estábamos exponiendo a propósito de los autores de, por ejemplo, el aporte que hace Yáñez en el 2010 frente a la posición de Berger y Luckmann sobre la construcción social de la realidad y la contribución que ellos hacen a este respecto. Y un punto en particular que me llama la atención de lo que abordan estos autores tiene que ver con el tema de las instituciones, ¿no? Entonces, aquí ya pasamos a una instancia no solo a nivel individual, sino ya desde una instancia más macro, digámoslo de alguna forma, estatal, como las mismas organizaciones, las instituciones, las entidades reguladoras, las instituciones que han sido construidas a partir de precisamente ese desarrollo de la sociedad y que las ha puesto allí precisamente como entidades que nos puedan brindar apoyo o regulaciones, también de una u otra manera permiten o impiden la percepción y la construcción, más que la percepción, la construcción social. Y ahí es donde estos autores remarcan y hacen un énfasis importante, donde cómo es que cada uno de nosotros tiene un rol fundamental, un papel bastante importante en cómo darle consistencia y consonancia a la institucionalización y a la conformación de estas entidades y estas, digámoslo de alguna forma, instituciones que rigen o que están por encima, asumiendo estas circunstancias y estas condiciones, como en este caso el fenómeno de la migración. Entonces apoyo de una u otra manera lo que han mencionado Fabián y Nicolás, que tanto instituciones privadas como públicas afectan para bien o no tanto para bien la percepción de un constructo social y como eso de lo que se desprende de allí, pues obviamente es
de lo que se vive en el día a día, lo que vivimos nosotros cuando interactuamos con uno y otro, y percibimos estas narrativas y nos llenamos de toda esta información y bueno, ¿qué hacer frente a ello? Nos complica más, nos aliviana más, hacia dónde, qué camino tomar y bueno, es una percepción, es un mensaje más que esto, frente a qué hacer, cómo y qué pasos son los que hay que dar ante una situación, un fenómeno complejo como es el fenómeno migratorio de las personas venezolanas, en este caso, que están en nuestras ciudades. No sé si hay alguna manera de cierre, alguna otra interacción o algún otro comentario y obviamente puedes, a partir de este interesante debate, poder hacer ese cierre y poder llevar estas reflexiones no solo en una instancia personal, sino también en una instancia profesional como futuros psicólogos y ojalá enfocados en temas de la psicología social. ¿Quién quiere hacernos su aporte? Mi estimada Jamie, mi estimado Fabián, en ese orden, Nicolás y Edwin, para que hagamos el cierre. Bueno, con base a todos los relatos que dijeron mis compañeros y a este tema tan importante que es la xenofobia y que la vemos en nuestro país, siento que para poder combatir esto es necesario abordar no solo las actitudes y los estereotipos individuales, sino que debe ser algo más colectivo, en donde tengan en cuenta temas como las políticas migratorias, donde se hagan como, yo digo que todo va en base a la educación y si se parte desde darle como ese mensaje desde los niños y, y distribuirlo, creo que va a ser de una forma más clara que vaya como disminuyendo la xenofobia. Asimismo, como decían los autores Morales y Domínguez frente al libro Psicología Social, Estereotipos, que no solamente se debe generalizar, sino que se debe tener claro qué es los estereotipos, para dónde van y tener como una conciencia clara para que esto no se vaya a difundir. Muchísimas gracias, Jamie. Además, aprovechando, agradeciéndote esos aportes que creo que para todos han sido reveladores y que nos hacen girar la mirada hacia realmente una necesidad imperativa que es trabajar en pro de la salud emocional y mental de la población que sobre todo está pasando por estas aflicciones. Muchas gracias, Jamie. Estimado Fabián. Pues en la parte también también tengo el mismo autor, Morales y Domínguez, pero del libro Percepción de las personas y de sus acciones, voy a traer a colación una frase que encontré de un filósofo, que los casos de migración afectan en el mundo emocional y desencadena posibles problemas psicopatológicos. Esto lo comentó, lo saqué de un filósofo que es Lavieri, del año 2015, y esto acá o sea, lo que traigo a relación porque el afecto, como afecta el tema emocional, ser migrante, porque también tengo familiares que han ido a otros países, pasan por la depresión, porque, eso también sería bueno como que ellos también tuvieran como ese acceso a algunas ayudas sociales, psicológicas, porque pasan por muchos estados de ánimo y eso también es bueno también tratarlo, ¿no? La depresión, la ansiedad, los problemas de adaptación, porque pues llegar de un país a otro son costumbres totalmente diferentes. El proceso de duelo, incluso hay veces no pueden ir ni siquiera a los funerales de sus familias porque tienen que cumplir con cierto tipo de tiempo en cada país o acoplarse en esas cosas. No, me imagino que eso no debe ser fácil, pues yo no he padecido por esas cosas, pero uno analiza muchas situaciones que viven en las personas migrantes y pasan por todos esos estados de ánimo y es muy fuerte este tema. Muchas gracias. Este es un reto entonces para nosotros, Fabián, lo que nos propones, y es que no necesariamente nosotros desde esa posición pasiva o activa como integrantes de esta sociedad, sino desde nuestro rol como profesionales, cómo podemos abordar sin haber sido afectados, digamos, en carne propia de esta situación, pero más bien cómo desde nuestro alcance profesional y desde nuestro enfoque como profesionales
desde una moralidad y una ética, podemos abordar esas situaciones que, aunque no nos afecten o nos hayan afectado, podemos aportar. Esa es esa invitación que me hace tu reflexión. Muchas gracias. Estimado Nicolás, estimado Edwin, ¿qué nos quieren compartir, por favor? Tiene una gran influencia el Estado sobre una realidad colectiva, y esta a su vez pues crea unas realidades individuales de lo que te he escuchado a ti y a mi otro compañero frente a los conceptos de realidad. Como les comentaba anteriormente, pues creo que tiene que haber una responsabilidad social más alta en los medios de comunicación frente a estos temas y a otros más que también los agravan. Como en pandemia el tema del pánico también lo agravaron más todavía. Aunque en cierto modo también fueron un tema de información positivo frente a no salir, qué medidas tomar. Entonces pues tampoco puedo satanizarlo totalmente. Y como profesionales, pues desarrollar, yo creo que hay que desarrollar, como decía Daniela, en el tema de la educación, puede ser una de las bases que se pueden tomar para poder, digamos, empezar a cambiar esos conceptos con los psicólogos, por ejemplo, o orientadores que hay en los colegios. Ellos crean proyectos frente a diferentes temas que se podría incluir este tema para empezar a desarrollar en los niños un concepto de conciencia. Sería una manera como desde nuestra carrera podríamos empezar a cambiar las cosas. Y el desarrollo actitudinal, las realidades, y pues creo que con eso. Ok, muchísimas gracias, Edwin. Claro que sí. La responsabilidad que tienen también los medios, porque como parte de la sociedad también dependemos de la información, necesitamos la información, pero que esta información también sea muy objetiva, que nos permita generar análisis y críticas positivas. Estimado Nicolás. Nada, yo sí me quiero quedar con una parte muy puntual, y es el mundo de cualquier individuo nunca corresponde exactamente con el mundo de la realidad. ¿A qué voy? Cada persona tiene su propio mundo, cada persona tiene sus propias vivencias, cada persona tiene sus propias necesidades, cada persona suple sus propias necesidades, y yo no soy quien para juzgar a esas personas. ¿Qué se puede hacer para mejorar ese tema? Tener diálogo, tener comunicación, orientar, preguntar, hacer consenso y no quedarnos con una realidad que nos quieran vender, sino forjar nuestra propia realidad. Entender a las demás personas para poder ayudar. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, entonces para despedirnos quisiera compartirles una percepción que a manera de conclusión puedo generar también como aporte, y es que creo que es importante comprender cómo las estructuras sociales y culturales influyen en la percepción y la definición de la realidad, y cómo estas estructuras pueden variar a lo largo del tiempo entre diferentes grupos sociales, independiente de su posición y su situación en particular. Todos como sociedad, ¿sí? Apuntando a precisamente permitir una mejor interacción y que estos estigmas como la xenofobia, el maltrato, el acoso, bueno, el matoneo y todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estas experiencias de migración, pues desaparezcan, o por lo menos se mitiguen al máximo. Estimado grupo, ha sido un placer compartir con ustedes este panel. Para ti, Daniela, por tus aportes, Fabián, Edwin y Nicolás, muchísimas gracias. Y bueno, esto es lo que teníamos preparado para esta fase del curso, y espero que pues, así como yo, hayan disfrutado muchísimo de la información que cada uno tenía para ofrecernos. Una feliz noche a todos. Éxitos. Gracias, feliz noche. Gracias, compañeros. Gracias. Muchas Bueno. gracias. Gracias. Una excelente noche. Gracias. Hasta luego.